Y pues vamos a las palabras. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Está bien? No sé si algunos tienen, todo está bien o algunos niños ya están afuera, ¿verdad? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. El tema, por si anotan, es renovando nuestra mente. Romanos 12 del 1 al 2. ¿Me puede decir amén o ya lo tengo? Gracias. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor, amén, y que Dios nos hable. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia cada día en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándonos la convicción, Señor, para que podamos ponerla por obra, Señor, y así podamos vivir vidas transformadas para la honra y gloria tuya. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues en este capítulo vemos como para el apóstol Pablo es bien importante que la iglesia entienda la importancia que es renovar nuestra mente. Cuando entendemos, el apóstol Pablo está hablando a una congregación que estaba, ahora sí que había gente judía, había gente griega, había gente de diferentes nacionalidades y cada uno traía un trasfondo cultural, religioso, y pues estaba comenzando la iglesia, y para el apóstol Pablo era bien importante que ellos entendieran esto que él les estaba diciendo. Igualmente hoy para nosotros, creo que, no sé ustedes, pero yo vengo de la religión tradicional y traemos bien arraigadas algunas tradiciones o algunas leyes y que por muchos años arrastramos, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí empezamos a escuchar y como que se nos hace difícil empezar a dar ese giro, a dar ese cambio, pero como la obra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empieza a convencer y nos empieza a ayudar. Entiendan entonces, para los griegos, igual que para los judíos, que traían su religión, algunos traían su filosofía, algunos confiaban en la sabiduría, en muchas cosas, pero es bien importante, hermanos, que entendamos que para Dios, lo que Él espera de la iglesia hoy, que dejemos a un lado nuestras creencias, si no están alineadas con Dios, nuestras tradiciones, y que alineemos nuestra mente y nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y vemos cómo en el versículo 1 empieza a decir, por lo tanto, después de todo esto que les he estado diciendo, os ruego, hermanos. Aquí hablamos como un pastor que ama la iglesia, no habla como una forma autoritaria, como queriendo imponerse a la fuerza. Esto es importante, cómo debemos de aprender del apóstol Pablo, el cual fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia no es nuestra y que no podemos tampoco ser autoritarios, lo entendemos y también tratamos de traer las verdades del Evangelio, pero con todo el amor que es posible. Y Él les dice, por las misericordias de Dios, es decir, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que les ruega? Que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Es decir, cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
y hacíamos obras, pero que eran obras de la carne, eran obras muertas, que no tenían ningún valor para Dios, aunque quizás sí servían a algunas personas. Pero lo que hoy Pablo dice, ustedes ya no están muertos, ustedes ya, el Espíritu Santo vino a ustedes y les ha dado vida. Así es que hoy pueden ustedes venir delante de Dios, y aunque ya no hay un templo físico como antes, donde presentaban sacrificios de animales para poder encontrar la gracia de Dios, hoy nosotros somos el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos vida en el Señor Jesús, y ahora podemos ir delante de Dios y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es vuestro servicio o vuestro culto racional. Es algo que hemos entendido. No hacemos algo solamente por imitación. No hacemos algo solamente porque alguien nos dice, pero no entendemos. Hoy lo hacemos con el entendimiento que nos da el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Y qué es lo que Él les pide? En el versículo 2 nos pide a la iglesia que no os conforméis a este mundo. Ahora, usted como yo, cuando hoy pensamos este mundo, pensamos en las modas, ¿sí o no? Pensamos en la gente que dice no es malo tomar. Y sí es cierto, hoy aplica de esa forma a nosotros, a las ideologías de género, ¿verdad? Nosotros incluso, pues yo creo que más los jóvenes batallan con esa corriente de este mundo, ¿no? Que les quiere imponer las modas, le quiere imponer el pensamiento, la filosofía de este mundo. Y claro que debemos de entender que no se deben de conformar a las ideas de este mundo. Nosotros nos tenemos que formar a la palabra de Dios. Tampoco no a la cultura hebrea, como algunos vienen diciendo que ahora tenemos que hablar como en hebreo, o tenemos que vestirnos como judíos, o tenemos que hacer ciertas cosas para que seamos aceptados por Dios. Entendemos que Dios nos ha salvado y el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, porque Él es el varón perfecto, amén. Entonces, cuando pensamos en la cultura hace más de 2000 años, el problema de ellos no era como, por ejemplo, el homosexualismo, tanto sí había, pero no era como el problema fuerte en esos tiempos que el cual Pablo estaba hablando y quería que sacar de ellos era el pensamiento filosófico, y para los judíos era su religión que la tenían tan arraigada, porque ellos todo estaba basado en sus obras para buscar agradar a Dios. Era muy difícil cuando de repente llega la gracia o llega el Señor Jesucristo predicando un evangelio, por el verdadero evangelio, que decía que ahora la salvación no era por obras sino por gracia, que era un regalo de Dios, que era algo inmerecido. Ellos decían, pero ¿cómo? Si Moisés nos decía esto y esto, era muy complicado para ellos. Igual hoy para nosotros, ¿verdad? Que venimos de un trasfondo católico, al menos yo, pues también nos tenían a veces a través de las obras queriendo ganar la salvación, o buscando a través de los santos, a través de otros intercesores. Pero ahora venimos a la fe y sabemos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya no creemos que María es la que tenemos que ir para que ella hable con el Hijo y el Hijo hable con el Papá. Hemos aprendido y gracias a Dios. Pero yo creo que también lo que nos cuesta mucho trabajo hoy nosotros descansar solamente en la gracia de Jesucristo. Aún hoy en la iglesia cristiana, al menos allá, aquí no sé muy bien cómo está porque yo me convertí al evangelio de aquel lado, o el Señor me alcanzó de aquel lado, pero hay muchas iglesias donde dicen, ok, si eres salvo por gracia y solamente por la fe en Jesús, pero ahora para que mantengas la salvación tienes que hacer obras
y te tienen a través de obras y nunca acabas para poder mantener tu salvación. Entonces nosotros entendemos que la salvación es por gracia y la podemos mantener hasta el fin solamente por gracia. Pero las obras es una evidencia que va mostrando, ¿verdad? Porque esas obras, la misma palabra dice que Dios las puso de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, entonces entendemos que por la ley ninguno será justificado, ¿verdad? Solamente por la fe puesta en Jesús. Eso creo que está muy claro para nosotros. Entonces, Pablo le dice, no se conformen a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Aquí la mente está relacionada con el corazón, es la palabra let, que quiere decir pensamiento, entendimiento, el intelecto. Es decir, tienen que cambiar su forma de pensar. Eso es lo que se le llama arrepentimiento, metanoia. Es un cambio de mentalidad. Con respecto a todas las cosas que traíamos aprendidas, ahora tenemos que ir desaprendiendo y poder introducir cosas nuevas en nuestra mente. Amén. Entonces, ¿para qué es importante la renovación de vuestra mente? Él dice, para que así puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y hoy entendemos que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Ahora que ya entendemos y ya hemos venido al arrepentimiento, ahora entendemos que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y así es como Dios nos va enseñando. Así es como Dios nos va llevando y nos va transformando. Vaya conmigo a Gálatas 3:10. Ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, una iglesia a la cual se habían introducido los judíos religiosos de aquella época, queriéndolos llevar a que está bien, ya creyeron en Jesús, pero ahora se tienen que circuncidar. Es como si estuviéramos, allá hay una denominación, se puede decir, o yo le digo secta, pero no quiero ser tan grosero, pero los apostólicos han llegado a convertir eso como en una secta, donde dicen, bueno, sí, creíste en Jesús, pero ahora te tienes que bautizar, porque hasta cuando ya te bautizas es como que se completa la salvación. Ok, ya creíste en Jesús, pero ahora tienes que traer la falda bien larga, hasta donde más se pueda, porque eso es como para que vean que sí eres salva. Entonces hacen muchas cosas llevándote a obras y obras, pero es triste, mis hermanos, que por medio de la ley nunca vamos a completar, agradarle a Dios, porque siempre vamos a quedarnos cortos. Y a veces, lo que decían los apóstoles, ponemos carga tan pesada en ustedes, con toda sinceridad, que ni nosotros mismos podemos llevar. Entonces yo creo que aquí no pasa eso, estoy seguro, en nuestra iglesia tampoco. Pero sí les tenemos que enseñar, mis hermanos, y ustedes tienen que aprender, porque no sabemos, un día se tengan que mover de ciudad o de colonia o algo, y digan, no, pues esta iglesia me queda cerquita, pero luego se dan cuenta y dicen, ¿dónde me vine a meter? Y las llevan a quererse seguir ganando la salvación por obras y más obras. Entonces, vamos a ver Gálatas 3:10. Dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué difícil, ¿no? O sea, mire cómo interesante. Dios en su infinita sabiduría sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y mientras los trajo en el desierto, ellos murmuraban, ellos se quejaron, ellos nunca estaban contentos con nada, como algunos de nosotros antes, ¿verdad? Y quizás recién convertidos, o quizás algunos todavía. Pero ¿cómo hemos visto que por la gracia de Dios no hemos sido consumidos? Todavía estamos aquí. Y mire qué interesante, el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto hasta el monte de Sinaí, ninguno murió, a pesar de que eran bien rebeldes. Dios, por la gracia de Dios, Dios los cuidó y los protegió.
Pero una vez que llegaron al monte Sinaí y Moisés subió al monte para recibir las leyes, él les dijo que Dios iba a dar leyes a ellos. Y ellos, en vez de decir, no vamos a poder por la ley, queremos mejor la gracia, ellos se jactaron diciendo, está bien, todo lo que Jehová nos dijere que hagamos, eso haremos. ¿Ha escuchado gente así que dice, nosotros somos de los que sí guardamos los 10 mandamientos? Ustedes los de casa de oración solo guardan los 9, pero no creen en el 4.º mandamiento. No descansan el sábado. Y yo a veces cuando me encuentro con ellos le digo, no, mira, te falló, no, ni los 9 tampoco no podemos. Estamos tratando siempre, pero de una o de otra manera fallamos, ¿sí o no? Pero ellos asumen que ellos no tan solo los 9, los 10 completitos guardan. Pero cuando hablas con ellos te das cuenta que no es cierto. Porque el único que pudo cumplir al pie de la letra la ley, ya sabemos quién es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos entonces el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Cuántos se pueden justificar para con Dios por la ley? Ninguno. Entonces dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué vivirá en tiempo presente y continuo? Porque creímos por fe y vivimos por la fe, pero seguimos viviendo por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una gran bendición. Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Es que es por Él, solo por Él. Por eso Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Ahora, el 13 es bien importante, porque aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo Él se hizo maldición para que nosotros, a través de la fe puesta en Él, fuéramos benditos. Y ahora nosotros, hermano, podemos clamar, Abba, Padre. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, ahí Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, Timoteo, pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es buena porque dice que la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al humilde, ¿verdad? Ok, pero dice, si uno la usa legítimamente, hay que saber cuál es el propósito de la ley, tanto antes de que conociéramos a Cristo, como ahora que estamos en Cristo. Cuando nosotros no teníamos al Señor, fue a través de la ley que nos llevó a Cristo. Él es el ayo, es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Ahora que estamos en Cristo, es el espejo. Cuando nos vemos en la ley, es para que nosotros crece el agradecimiento al sacrificio de Jesús. Y va creciendo nuestro amor a Jesús. Y vamos tratando de buscar la vida que agrada a Dios. Porque entendemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios por medio de la ley. Ninguno podía alcanzar la salvación. Pero dice en el versículo 8, capítulo 1, 8, 1 Timoteo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos de aquí ya hemos sido justificados por medio de la fe? Amén. Ok, eso es. Usted no es justo porque no falla, porque hace todo correctamente. Usted ha sido declarado justo por la fe que ha puesto en Jesús. Fíjese qué hermoso. Es gracias a que ahora, cuando Dios lo mira a usted, Dios mira a su Hijo en usted. Por eso piense que cuando Dios la mira, Dios le dice, esa es mi hija amada en la cual tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y usted dirá, Señor, pero es que yo no merezco, yo no me porto bien, a veces fallo, pero es que no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Es por el que vive en ti. Amén. Todo es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios, por eso es gracia, porque no lo merecemos. Amén. Entonces Él dice que
La ley fue dada para transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los patricidas, matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Es decir, el propósito de la ley es mostrar qué tan mal estás y ver qué tan imposible es que por medio de la ley puedas llegar a Dios. Jesucristo dice que el único medio para poder llegar al Padre es Jesús, es Él. ¿Y saben quién es Jesús? La gracia de Dios, el regalo de Dios a su iglesia. Entonces, usted me podrá preguntar, pero entonces, ¿cómo sabemos si alguien está realmente viviendo bajo la gracia de Dios? Bueno, usted puede ver su vida, por los frutos los conocemos. Si alguien le dice, yo por gracia soy salvo, porque algunos allá, no sé aquí, vuelvo a decirlo y disculpe que haga esto, pero no he estado congregándome aquí, pero algunas denominaciones allá donde yo conocí el Evangelio, ellos decían, no, somos salvos por gracia y gloria a Dios, pero yo veía que ellos seguían escuchando música mundana, que ellos fumaban, que se echaban sus copas, y no había realmente un cambio. No estoy diciendo que aquí o nosotros somos perfectos. Miren, no es lo mismo que fallamos o caemos en pecado a vivir en el pecado. Es una gran diferencia. Entonces, cuando alguien dice que ya es salvo por gracia, pero sigue viviendo en pecado, se está engañando a él mismo. Realmente le tendríamos que decir, analízate a ti mismo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si realmente estás en la fe, porque no se mira la evidencia. No veo la evidencia que realmente ha nacido de nuevo. Y es cuando uno viene el despertar y dice uno, es cierto, yo no estoy viviendo la vida que le agrada a Dios. Y Dios te trae al arrepentimiento. Y ahí donde estés te puedes postrar o puedes ahí levantar tus manos y decirle, Señor Jesús, te necesito. Porque la Biblia dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no nuestro Señor que está en los cielos le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Amén. Y es aquellos que no han creído en Jesús, que todavía se dan cuenta de su condición y necesitan el Espíritu Santo. No es para los que hemos creído, los que creímos ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Amén. Entonces, usted tiene que ver, si alguien dice soy salvo por gracia, pero tiene su esposa y tiene todavía la amiga o la amante, eso es una locura. No. Tenemos que llevarlos al arrepentimiento. Si alguien soy salvo por gracia y vive en unión libre todo el tiempo, ya tiene cristiano 2, 3, 4, 5 años, y todavía dice, no, pero es que soy salvo por gracia, no por obras. Sí, pero hay una evidencia de que somos salvos por gracia. Y tiene que haber un cambio de mente, renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Nos debemos de guiar por la autoridad de la palabra de Dios, no lo que dicen las personas. Las personas dicen, sí, yo ya soy salvo, ya, ¿qué? ¿A poco tú eres muy santo? No, pero vamos a ver qué dice Romanos 6:14. No lo busque, yo se lo leo, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nos sumergimos en la gracia, que es el conocimiento pleno de Jesús, es una relación íntima con nuestro Señor y Salvador. Hay un fruto de eso, que es santidad. Hay consagración. Entonces, la gracia genuina no es una licencia para pecar, mis hermanos. Es el poder para vivir sobre el dominio del pecado. En la auténtica gracia no compromete a los estándares santos de Dios ni justifica el pecado. La gracia es la respuesta que da a la gente el poder para vivir vidas gloriosas, celosas de buenas obras. Algo pasa. En Lucas 5:36 el Señor habló una parábola confrontando a sus discípulos, diciéndoles, y les dijo también una parábola, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo lo rompe y el remiendo sacado del nuevo no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y ambos se conservan. Ninguno que bebiere el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Mire qué interesante, hace una analogía, ¿verdad? Pero aquí, cuando está hablándole a los discípulos, ustedes no pueden creer que, vamos a mezclar la ley con la gracia, para así como no errarle, ¿no? Entonces quieren imponer reglas sobre reglas para que la gente viva agradando a Dios, pero también la gracia, pues somos salvos por gracia. Sí es cierto que por gracia hay muchas cosas, pero ciertas cosas se las tienen que ganar por la ley, y es de ahí cuando viene el abuso. Si alguno ha escuchado Evangelio de la Prosperidad, bueno, normalmente ellos usan el Antiguo Testamento para controlar, para manipular y para poderle a usted sacar. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. En el Antiguo Testamento, si usted se acuerda, en Deuteronomio 28, él decía, estas bendiciones te van a alcanzar si haces esto, si das, si diezmas, si traes una ofrenda más grande, si donas tu casa. Pero si no lo haces, vas a recibir maldiciones. Entonces la iglesia, controlada por ese espíritu, dice, no, pues yo no quiero recibir maldiciones, ahí traigo todo para que estén. Pero en la gracia, Dios fue el que dio a su único hijo a morir en la cruz para nosotros. Él fue el que se hizo maldición en la cruz para que ahora nosotros fuéramos benditos. Y entonces ahora hay un cambio. Nosotros no damos para que el Señor nos dé o para que nos bendiga. Nosotros entendemos que hemos sido bendecidos con toda bendición, y ahora Dios nos da para que nosotros demos. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Por eso Jesús les dijo, ninguno que bebiere el añejo quiere luego el nuevo. Hay muchos que se aferran a la ley. Yo escuchaba a un pastor peruano que era de la iglesia evangélica, y de repente empezó a escuchar a los adventistas, se ha escuchado a los del séptimo día, y ahora pues no se ha hecho adventista, pero ahora metió la doctrina adventista, y ahora dice que todo, sí, que la ley es perpetua y que tenemos que guardar todo la ley para poder, ahora sí, como evidencia de que somos salvos. Y veo cómo tiene la iglesia bien sometidos por la ley. Y bueno, ahí incluso mete la comida y todo lo que es de la ley. Yo digo, pues que Dios los bendiga y que Dios les ilumine el entendimiento, porque por la ley ninguno será justificado. Amén. Entonces, el viejo pacto o la ley era el sistema legal entregado por Dios a Moisés. Bajo el mismo pacto ese, la bendición quedaba condicionada a la obediencia en todas las cosas. Era un pacto de obras, era un acuerdo entre Dios y el hombre, en el sentido de que si el hombre cumplía con su parte, Dios cumpliría también la suya. Pero debido a que dependía del hombre, no podía producir justicia. Pero fíjese, el nuevo pacto es el evangelio de la gracia. Bajo este pacto, Dios se compromete a bendecir libremente al hombre por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo que están bajo el nuevo pacto depende de Dios y no del hombre. Por ello, el nuevo pacto puede conseguir aquello que el viejo jamás podía conseguir: la justicia de Dios. Esto es tremendo, hermano. Por eso le decía que el pueblo de Israel, cuando dijo, oh sí, nosotros todo lo que diga Dios cumpliremos, es como que solitos se estaban ahorcando. Y se ve que como Moisés demoraba, ellos no tuvieron paciencia. Y acá nunca hicieron un becerro de oro. Pero acá, una vez que ya esperaban la ley y que ya dijeron que sí, que ellos querían la ley, empezaron a hacer un becerro de oro. Cayeron en idolatría.
Y ese mismo día, fíjese, cuando fue entregada la ley, porque la paga del pecado que dice la ley que es la muerte, ese día murieron 3,000 personas. Pero qué interesante en la gracia, cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro da un gran sermón lleno del Espíritu Santo. Y mire cómo dice ahí que ese día fueron salvos 3,000 personas. Acá mueren 3,000 por la ley, y en la gracia Dios le da vida a 3,000 personas, una nueva vida. Esto es hermoso, y vemos lo opuesto, que por la ley estamos muertos, por la gracia tenemos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Fíjese, la ley, los mandamientos dicen: no deberás robar, no deberás matar, no deberás adulterar. Y está bien, pero como usted puede observar ahí, todo está enfocado en nosotros. Tú no debes robar, tú no debes, y eso es bueno. Pero fíjese, en el nuevo pacto vemos que nada es acerca de nosotros. La ley hace ocuparte de ti, la gracia hace ocuparte de Cristo. Fíjese cómo usted ni se ha dado cuenta, cómo desde que creyó le están enseñando el evangelio, le están llevando a la gracia, a Jesús. Y cuando entre más se llena de Jesús, usted, sin estarse mortificando y estar con el miedo a fallarle al Señor, obedece los mandamientos. Está tratando de obedecer, y cuando falla, no siente la culpa de que ya se condenó, porque saben quién ha creído y que Él guardará su depósito hasta el día de su venida. Amén. Pero si está el Espíritu Santo que le redarguye de pecado y lo lleva a renovar su comunión con Dios. Pero no estamos ahí con el temor de la ley. Ya me condené, ay, es que le fallé al Señor otra vez. No, hermano, porque todo el día, todo el tiempo vivirían condenándose. Vivamos en la gracia que el Señor nos ha dado. Claro, entendemos que no vamos a pecar más para que la gracia abunde, de ninguna manera. Ni tampoco vamos a convertir esto en libertinaje, porque no nos lo dejaría el Espíritu Santo. En el nuevo pacto es Dios quien dice: yo escribiré mis leyes en sus corazones, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo les daré mi justicia, yo les perdonaré sus pecados. Y algo más hermoso que dice: y nunca más me acordaré de ellos. Le damos un aplauso al Señor. Ánimo. Entendiendo todo esto, Pablo le dice a los Gálatas: estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué quieren volver a la ley? Es lo que a mí me han llegado familias apostólicas, mi esposa sabe. Pobrecitos, ahora están tan felices. Dice: pastor, nos quitó un yugo de encima tan pesado. Señoras muy jóvenes, parecían viejitas, con todo respeto, venían todas así como: es que no te puedes maquillar, no te puedes pintar el pelo, no te puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Todo era pecado. Dios las hizo libres, Jesús, por medio de Jesús. Y vienen acá a la religión, y la religión los hace esclavos. No, eres libre allá, pero aquí te hacemos esclavo. Y está el reglamento de lo que debes de cumplir. Y si no cumplen eso, caen de la gracia. No, fíjese lo que dice él. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es una obra. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis. Fíjese cómo mucha gente no valoran el sacrificio de Jesús. O pastores, cuando le quieren imponer a la gente cargas y cargas, es como diciendo: el sacrificio de Jesús no es suficiente, tienes que agregarle un sacrificio más. Ahora entendemos que la gracia, algo que voluntariamente produce la gracia, es que ofrecemos nuestros cuerpos a Dios
como un sacrificio vivo, pero agradable a Dios. No como impuesto, no como una imposición del pastor, sino que es algo que produce la gracia en nosotros. ¿Sí me explico? Es como si usted trabajara en un restaurante y el patrón le dice: mira, tú tienes que limpiar aquí el piso, aquí solamente el piso es tu trabajo. Y el patrón se porta tan bien con usted que usted está muy agradecido con él. Y usted ve que esta mesa, aquella cosa, todo esto también tiene mucho polvo. Y usted dice: bueno, pues tengo tiempo, voy a limpiar bien aquí también. Y el patrón llega y dice: no tienes que hacer eso. Tu trabajo nomás es el piso. Y usted dice: no se preocupe, lo hago por amor. Lo hago con mucho gusto porque usted es tan bueno conmigo. Usted ha sido tan bondadoso, tan lindo, que no me importa ayudarle un poco más. Y eso produce Cristo en nosotros. Él fue tan hermoso, ha sido tan hermoso, sigue siendo tan hermoso, que no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia. Y vemos cómo nos da tantas cosas que no merecemos, que aunque Dios nos dice: no tienes que hacer algo, lo queremos hacer. Era lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento. Ahí estaba el mercado de esclavos. Ahí iban los hombres acaudalados, los mercaderes: yo quiero ese, yo quiero este, y estos dos. Y los compraban, pero los tenían cierto tiempo, por decir algo, 3 años, por 3 años. Pero el amo era una persona tan linda, era una persona que los tenía en su lugar, ahí les tenía una casita para que vivieran, les ponía su televisión, todavía les ponía el wifi para que no batallaran, tenían ahí todas las comodidades. Ellos sabían que una vez que ellos terminaran los 3 años, ellos eran libres. Y el patrón les decía: pues estoy agradecido con ustedes, hicieron un buen trabajo, pero entiendo que solamente los compré por 3 años. Ustedes son libres de irse y de hacer lo que ustedes quieran. Y ellos decían: patrón, es que no queremos irnos. No queremos irnos, estamos bien, queremos seguir adelante, pero es que lo queremos hacer ahora por amor, porque usted nos ha ganado, y es ahora lo que hacemos nosotros. Debemos de quitar esto de nosotros de la ley. No es que lo tengo que hacer porque a fuerzas. No lo haga a fuerzas, hágalo con amor. Porque cuando hacemos las cosas sabemos que no las hacemos para el pastor, ni para agradarle a los hermanos. El mismo Señor Jesús, por medio del apóstol Pablo en Colosenses 3 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Porque algo que Él dice, de Él, de Cristo, recibiremos la recompensa. Y ya sabemos que hemos sido bendecidos, pero aún sabemos que un día estaremos en el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hemos hecho estando aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para recibir recompensas. Así es que, qué hermoso, hermano. Mire, Dios puso sobre la ley a Israel por 1500 años, y el mejor de ellos, o los mejores de ellos, cayeron. David fue uno de ellos. Moisés, por el cual nos dieron la ley, también falló. ¿Sabían eso? ¿Recuerdan que Moisés solo vio la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella? Ahora le dijo: Josué, yo hasta aquí llego, y aquí te entrego el galardón. Dice: tú meterás al pueblo. Y cuando usted hace una analogía de Moisés, es un tipo de la ley. Y Josué, de ahí se deriva del nombre de Yahshua o de Jesús, es un tipo de la gracia. Entonces lo que Moisés estaba diciendo, lo que el Señor está diciendo: la ley no puede introducirte a la tierra prometida. La ley hasta aquí cumple, hasta aquí llegó. Aquí Josué, un tipo de Jesús, Él es el único que te puede introducir a la tierra prometida. Sabemos que Moisés falló porque desobedeció al Señor. Le dijo: háblale a la roca, y la golpeó la segunda vez. Pero todo en Dios, nada es coincidencia. Porque la ley no podía hasta ahí. Tenía que tener un fin la ley, hasta ahí llegó. Es buena, sí, porque lo llevó a Cristo, amén. La ley es buena, claro, porque nos hizo ver nuestra condición y nos hizo entender la necesidad de la gracia.
La ley, fíjese, la ley demanda la justicia del hombre. La gracia imparte la justicia al hombre. Bajo la ley se le dice al impuro, no te acerques. Eres inmundo, no te acerques. Acuérdense que él tenía que gritar, ¿verdad? Inmundo, inmundo, para que la gente supiera y no tuviera que acercarse. Pero fíjese qué hermoso. Bajo la gracia, Dios se acerca al impuro. El impuro es limpiado y ahora puede acercarse al Padre. Eso somos nosotros. Después de que Jesús baja del sermón del monte, dice que se encuentra un hombre leproso. Y todos le huían, pero Jesús se acerca a él. Llegó la gracia a ese hombre impuro y fue limpiado. Y ahora ese hombre impuro puede acercarse a Dios. Ese es el caso de nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado. Teníamos un problema muy grave que nos separaba de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Pero sin embargo, cuando llegó la gracia a nuestras vidas, que es Jesús, nos dio vida, nos limpió, nos santifica. Y ahora nosotros podemos acercarnos a los impuros sin miedo a que ellos nos contaminen. Sabiendo que nosotros, Dios nos ha dado todo el poder y la autoridad para predicarles el evangelio y para que ellos impuros también puedan ser puros por medio de Jesús. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. Fíjese, la suma de la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu ser. Ese es el mandamiento de Israel hasta el día de hoy. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, póngase a pensar, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente hemos cumplido cabalmente esos mandamientos? ¿Cuántos? ¿Cuántos decimos, yo sí he amado a Dios con toda mi alma, mi corazón, yo nunca le he fallado? Oh, yo sí amo a mi prójimo como a mí mismo, que yo siempre a todos los amo, a nadie me enojo con ellos, ¿no? Es la ley ahí comprimida. Fíjese. Entonces, ¿cuántos hemos podido cumplir eso bajo la ley? Nadie. Pero Dios sabía que el hombre no podría cumplir, y Dios dio su ley para llevar al hombre al límite. La ley no se dio para justificar al hombre, porque la ley es para el conocimiento del pecado, para que viéramos la condición. Y entonces Dios dice, basta, no pueden, ahora yo voy a amarlos con todo mi ser. Y dio su vida en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo. Ahora nosotros sabemos que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Eso es lo mismo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 4, 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, fíjese lo que dice Dios, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así nos ve Dios a nosotros. Por eso yo le decía al pastor que a las hermanitas yo ya les digo, ustedes no se tienen que portar bien, ni traer vestido largo, ni cubrirse y todo para ser santas. Ustedes son santas porque Dios ya las llamó santas, ya las santificó. Y por eso ahora viven en santidad. Por eso ahora se visten decorosamente. Por eso aman y respetan a su marido, porque son santas. No para ser santas, es porque son santas. No para justificarse, sino porque ya fueron declarados justos. ¿Ve cómo es la diferencia? Y eso cuando lo entendemos, nos lleva a decir, qué hermoso es vivir en la libertad de Cristo. Qué hermoso es poder hacer las cosas en la libertad que Cristo nos ha dado, solamente por el amor de Él en nosotros. Pablo, cuando decía lo que ellos hacían, decía, es por el amor de Cristo nos impulsa. Yo a los servidores, allá, a todos, digo, no hagas las cosas por tu amor a Dios. Todo lo que hagas, hazlo por el amor de Dios a ti. Porque tu amor cambia cada día, según tu estado de ánimo, pero Dios no cambia. Entonces, dirá usted que no, pero sí ha funcionado. Hermanos, ha llegado, pastor, me sentí tan cansado hoy que no quería venir, pero me puse a pensar en el amor de Cristo.
todo lo que Él hace por mí, lo que hizo y lo que sigue haciendo. Y me acordé de lo que usted nos dijo, que no se trata de mi amor hacia Él, sino de su amor de Él hacia mí. Y por el amor que Él me ha tenido, voy a ir y voy a estar ahí y voy a servirle. Y ahora que estoy aquí, estoy contento de haber llegado. Digo, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Porque fíjese lo que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos a Cristo, tenemos el perfecto amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que nos da el valor. Eso es lo que ahora nos hace. No es que tengo miedo, no. Pero está Cristo en ti. Y no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor y de dominio propio. Y ahora sí nos impulsa, así no, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece cada día. Amén. Entonces dice, nosotros, dice el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo no darle un aplauso fuerte al Señor? Si pudiéramos entender, mis hermanos, todo el amor de Dios en nosotros, viviríamos una vida consagrada por el amor que Él nos dio primero. Piense cuánto amor lo cantamos, ¿verdad? Cuánto amor en esa cruz. ¿Qué cree que tenga más peso? ¿Su amor por Él o el amor de Él hacia usted? Por eso cuando Pedro se jactaba de que él hacía todo por Cristo, él quería enseñarle a todos los apóstoles su amor por Cristo. Y entre más se esforzó, cayó. El apóstol Juan, si usted lee la carta de Juan, el Evangelio de Juan, dice, él no presumía de su amor por Cristo, sino él decía, yo soy el amado de Dios. Él presumía el amor de Dios a él. ¿Y cuál cree? Cuando estaban en la mesa, Pedro estaba en la orilla, acá en el lateral de la mesa, y él no podía acercarse a Jesús. Pedro, que su nombre es piedra en el idioma griego, es un tipo de la ley que fue escrita en piedra. Juan, que es Jonah, Hana en el hebreo es gracia, es un tipo de la gracia. Mientras que la ley tiene que decirle a la gracia, hey, tú que estás cerca de Él, porque Él estaba recostado en el pecho del Señor, pregúntale quién es el que nos va a traicionar. Cuando hace esa analogía se da cuenta. Y Pedro, que presumía de su amor, falló, lo negó al Señor. Juan, que presumía del amor de Dios hacia él, fue el único apóstol que estuvo hasta el último día en la cruz, escuchando del Señor Jesucristo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, recibiendo el encargo del Señor Jesús, cuida de mi madre. Ahí estaba, hermano. Eso quiere decir que cuanto más nosotros nos enfoquemos en el amor de Dios a nosotros, eso nos va a impulsar a mantenernos firmes, a no darnos por vencido, porque nada se trata de ti, todo se trata de Él. Amén. Fíjese, Gálatas 3:11 dice que ningún hombre puede ser justificado por la ley. Eso ya lo sabemos, amén. Entonces, los mandamientos son gloriosos. El problema nunca han sido los 10 mandamientos o la perfecta ley de Dios. El problema siempre ha sido la capacidad imperfecta del hombre para mantener la ley perfecta de Dios. Nosotros somos el problema por nuestra naturaleza caída. Basado en los términos del pacto mosaico, si tú guardas la ley de Dios, tú serás bendecido, pero si no, serás maldecido y condenado a muerte. El hecho es que bajo el antiguo pacto el hombre no puede guardar la ley perfectamente. Por eso es que poco después de que la ley fue dada, Dios hizo una provisión de sacrificios de animales a fin de que la maldición, condenación y sentencia de muerte pudiera ser transferidas al buey o cordero sacrificado. Pero eso era un sombra y figura del que había de venir. En Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía,
El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y fíjese lo que dice Juan de su primo Jesús en la carne. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todos los días necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos como esposo la gracia de Dios para amar a nuestras esposas. Necesitamos como padre la gracia de Dios para guiar a nuestros hijos. Necesitamos la gracia de Dios para como cristianos vivir la vida que le agrada a Dios. Necesitamos la gracia de Dios para ser generosos. ¿Y sabe qué? Dios dice, de la plenitud de Cristo puedes tomar, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Luego dice, fíjese, pues la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La verdadera enseñanza de la gracia reconoce la excelente moral de la ley, pero también hará que nos quede claro que ningún hombre puede ser justificado por guardar los 10 mandamientos, para que podamos ver nuestra necesidad de Cristo. Se lo tengo que repetir porque yo quiero que esto nos quede. Yo sé que la mayoría lo tenemos claro, pero hay gente nueva, hay jóvenes que están empezando en el Evangelio. Y que esto quede bien claro, hermano, para que vivan eternamente agradeciéndole al Señor Jesús. Porque si no fuera por Cristo no tendríamos ninguna esperanza de estar un día en la eternidad con Dios. Entonces, en los 1500 años que el pueblo de Dios vivió bajo la ley, ningún solo hombre, aparte de nuestro Señor Jesucristo, podía obedecer los 10 mandamientos perfectamente y ser justificado. ¿Estamos de acuerdo? Bajo la gracia, cuando experimentamos el amor de nuestro Señor Jesús, vamos a terminar cumpliendo la ley. Pero así, como dicen en mi pueblo, flojitos y cooperando. Sin estar ahí, ay, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Puro preguntando y renegando. No, lo hacemos con amor, porque sabemos para qué lo hacemos. Y eso, mire, a los pastores, wow, mira cómo nos ayuda. Cuando ustedes entienden esto, porque ustedes mismos quieren hacer cosas así, pero es algo, un fruto producido por el Espíritu Santo. Pastor, ¿en qué le ayudó? No, hijo, ya me ayuda. No, déjeme, es que ahorita ando al 100, dicen uno. Bueno, gloria a Dios. Igual las hermanitas. En virtud de la verdadera gracia, vamos a terminar siendo santos cada vez, buscando cada vez más la santidad. La gracia produce esa santidad verdadera que viene de un cambio de adentro hacia afuera. Aquellos religiosos hacen un cambio externo y por dentro están como sepulcros blanqueados, llenos de envidia, de odio, de rencor, de amargura, y no pueden dar lo que no tienen. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Cuando el amor de Jesús está en nosotros, no podemos dejar de querer vivir la vida que le agrada a Él. Es algo que produce el Señor. Cuando nuestros corazones están llenos de la gracia de Dios y la bondad amorosa, perdemos el deseo, no queremos cometer adulterio, no queremos matar a nadie. Por eso le decía uno de los adventistas, bueno, ¿y como para qué tenemos que, por decir algo, la ley? No, pues para que no mates. ¿A poco ya puedes matar? Pues es que Dios nos dio una nueva naturaleza. Ya nosotros no tenemos deseo de matar a nadie. No, pero es para que no robes. Claro que no. Se la tenemos que dar a los impíos, que ellos andan queriendo robar todo el tiempo, queriendo violar, queriendo hacer. Mira, ahí está la ley. Si haces eso morirás y vas a pagar caro y de Dios no te puedes burlar. Y el juicio de Dios está sobre ti. Y arrepiéntete, pecador. Si mueres sin Cristo, la ira de Dios caerá y te irás al infierno. Pero para el cristiano, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:1? Ahora pues, y esto es bien interesante, mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y aquí hay que entender esto, espero que para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ahora fíjese, esto habla de que Pablo le está hablando a la iglesia que no hay ninguna condenación, porque la iglesia ya no anda conforme la carne. Caemos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ya no andamos, ya no es un estilo de vida. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ustedes, los que hemos creído en Jesús, ya no somos guiados por nuestros deseos, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Por eso usted no se, siéntase en esa libertad de que ya no hay ninguna condenación y no es licencia para pecar. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, esos ya no andan bajo a los deseos de la carne, los que han sido renovados. ¿Cuándo cree que un hombre que nació de nuevo, que Cristo vive en él, va a vivir en la esclavitud del pecado? Claro que no. Pero sí puede caer en pecado, claro, es un ser humano. Puede fallar, sí, pero no puede vivir en el error. Tendrá que hacer un cambio. Entonces, hermanos, fíjense qué interesante. La ley nos manda no cometer adulterio, y hay gente que puede cumplir solo la letra de la ley y no cometer adulterio físicamente. Sin embargo, interiormente, ellos no tienen amor por sus cónyuges. Ese era el problema de los fariseos. Eran bien religiosos y se jactaban de la ley. Yo nunca he cometido adulterio, yo nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Pero no la amaban, pero la trataban como si fuera una esclava, la trataban como una sirvienta, le daban horrible, las tenían como... Entonces, bajo la gracia, hermano, nosotros nos lleva no tan solamente a no cometer adulterio, sino nos lleva a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén. Sacrificialmente. Ya los que tenemos más de 20 años es un testimonio vivo. Ya hemos aguantado 20 años, imagínense. No se crea. Nos hemos sacrificado. No, pues es que todo esto es obra del Espíritu Santo. Mi esposa y yo tenemos la experiencia de 5 años sin Cristo. Vivimos en unión libre, hermano. Ni creíamos, y ya estábamos en la iglesia cristiana, por una iglesia bautista, ni nos hablaban del pecado. Estábamos bien a gusto. Hasta que ya el pastor miró como que Dios me había dado una gracia para, según él dijo, para predicar, porque me vio dando un estudio ahí en mi casa y digo, oye, pues me gustaría que me ayudaras, pero ¿cómo está tu relación? ¿Estás bien casado? Le digo, no, pues yo dije, pues estoy bien, vivo con ella, tenemos ya una hija, somos un matrimonio, pero ¿están casados? No, ni me he divorciado de la primera, le dije. Entonces, tenía yo años que había separado y nunca me había divorciado, porque tú sabes que todos llegamos con un antes y un después. Pero fíjese, me dijo, no, pues arregla tu vida. Entonces fue cuando él me dijo, arregla tu vida. Ya empecé a buscar a la señora y por ahí la contacté y empecé a arreglar el divorcio y ella decía, amor, vamos a casarnos, porque yo le quería servir al Señor, pero en orden. Y mire qué interesante, ¿no? Entonces fíjese, hermanos, la gracia cambia todo. La gracia no solo se trata con la superficie, se va más profundo y enseña que un hombre, claro, lo que decía, debe de amar y respetar a su esposa. De la misma manera, la ley nos puede ordenar no codiciar. Y muchos dicen, yo no codicio, yo no deseo lo de otra persona, pero no tiene la capacidad para hacer de nosotros dadores alegres. Hay cristianos que ya conocen de Dios y todavía les cuesta desprenderse para la obra del Señor. Y se entiende que se justifica uno, es que ya no estamos bajo la ley. Y ahora la gracia es, fíjese lo que decimos, y es verdad, así dice la Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón, pero délo con alegría. Entonces, yo bien alegre doy mis 10 o 20 pesos. No, porque ahí expone uno el corazón. Expones el corazón y Dios dice, ¿es en serio? Eso es lo que he producido en tu corazón. Eso es el agradecimiento que realmente tienen a mí. Yo con todo respeto, allá a nuestros congregantes le hemos puesto el ejemplo, mi esposa y yo, porque nosotros llegamos a la iglesia, católicos. Cuando yo eché $5 a la canasta, porque en la iglesia católica echaba $1,
Dije, no hombre, ya estoy desprendiéndome. Pero luego oía que hablaba un poquito de que no fuéramos agarrados. Y dije a mi esposa, le voy a echar 20. Y al rato le venté 20. Y ahora sí ya soy bien generoso. Pero un día, hermano, un hermano me quiso discipular y me llevó a comer y me dijo, hermano, ¿sabes que el diezmo, aunque era de la ley, es un principio bíblico? Para que usted, dice, muestre su agradecimiento al Señor. Y yo dije, no, para eso me invitaste a comer, mejor no me hubieras invitado. Y yo le dije así, yo le voy a dar cuando Dios me diga que lo dé, no cuando tú me digas, porque yo siempre fui rebeldillo, de aquí no hay de eso, ¿ah? ¿Y qué cree? Un día salí del lonche, allá dicen salí al break, al lonche, y dice, me fui a mi carro y mientras estaba ahí en el lonche prendí la radio y estaba una predicación de un pastor que se llamaba, ya falleció, el Charles Stanley. Y dice, mira, dice, Dios no necesita tu dinero. Yo no sé ni por qué yo traía eso en mi cabeza, la bronca, y cuando me dice, Dios es el dueño del oro y la plata, dice. Si Él necesitara algo, a quien menos le pediría es a ti. Pero Él no necesita nada, Él tiene todo. Pero Él, siendo dueño de todo, Él te da el privilegio de ser partícipe en la obra que Él nos ha puesto. Así es que lo que damos, lo damos por gracia. Aún el diezmo, el 10%, que ahora mi esposa y yo hemos llegado a esa conclusión, lo damos no por la ley, lo damos por gracia. Porque es un favor inmerecido y nos ha traído una gran bendición que no tiene idea. Mi esposa dice cuando vamos y agarra un Uber, ¿cuánto cobran? 40 o 30, le digo, le doy 100. Y me dice, mi amor, ¿por qué siempre es? Porque es gracia, amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se queda con nada. En la forma en que Dios nos bendice para bendición. Mientras está fluyendo, Dios te bendice y tú fluye la bendición, Dios sigue dando de su gracia. Y entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Si damos es porque Dios nos da. Y si das abundantemente, obviamente Dios nos va bendiciendo abundantemente. Ahora, Dios es sabio y es justo. Dios no quiere que todos den la misma cantidad, pero sí que todos hagamos el mismo sacrificio. Acuérdense que tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Entonces, si la señora mayor de edad, aquella que apenas lava un poquito y le dan 100 pesos, pues ¿cómo le vas a exigir que dé 40 o dé 50? Pero ella viene y da sus 10 pesos con mucho amor. Y se queda con 90 y dice, yo con esto la armo. Sería justo que el que gana 1000 venga con sus 10 pesitos. Entonces dice, no, mire, hay que ser justos. Y Dios es justo, Dios es justo. Y el número 10 en la Biblia es el Dios probando el corazón. ¿Se acuerda cuántas vírgenes fueron probadas? 10. ¿Cuántas aprobaron? ¿Cuántas reprobaron? 5. ¿Cuántos leprosos fueron probados? ¿Cuántas plagas vinieron al pueblo de Israel? O sea, todo esto no es casualidad, mis hermanos. Es Dios probando nuestro corazón. Entonces, mientras usted siga ahí reprobando, va a seguir dando vueltas en el desierto y no va a llegar a ningún lado. Y dice, ¿por qué no prospero? ¿Por qué mis finanzas siguen atascadas? ¿Por qué mi negocio no? ¿Por qué esto? Mi esposa es testigo, yo trabajo también haciendo Uber y a rato le llamo, amor, ¿qué crees? El Señor me bendijo, se bajó un señor y me dio $20 de propina. Amor, ¿cómo ves? Llega y dice, ¿cómo te fue? Le digo, amor, tú sabes que siempre Dios nos ha bendecido. A mí siempre me va bien. Y hay otros que hacen lo mismo y luego me dicen, pastores, ¿cómo usted siempre le va bien? Y yo, mire, nomás saqué esto. Porque Dios nos ha dado este principio, da de gracia lo que de gracia recibiste. A mí me fascina cuando me dan propinas. Yo cuando le digo a mi esposa, amor, ¿le dejamos algo a la que hace la cama ahí en el hotel? Sí, déjala. O sea, siempre al que nos lleva la maleta, es un pretexto para bendecirlos. Pero como dice uno, aprende uno el principio y recibe uno la bendición de Dios siempre. Yo estaba por acá, hermano, y alguien me depositó $100 de la iglesia. Pastor, ahí le mandamos algo para que se compre algo. Le digo, wow, mira, Dios no se queda con nada, hermanos.
Pero para eso tiene que tener la fe uno puesta en Jesús, porque dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Si no escatimó a su único Hijo y lo dio en rescate por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con eso todas las demás cosas, lo que necesitemos? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ay, Dios mío. Le voy a preguntar al pastor si es cierto que sí entendieron o nomás dijeron que sí y siguen igual. No se crea. Sea Dios juzgando y sea Dios testigo que es palabra de Dios. Déjenme terminar con esto rapidito. Hay una parábola en Lucas 18, no la voy a leer, todos la conocen, de un joven rico, ¿se acuerdan? Pero fíjense que no hay coincidencia. Luego del 18 obviamente está en el capítulo 19 una parábola de otro hombre rico llamado Zaqueo. Quiero que analice esto. El joven rico se acerca a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino? O sea, ¿qué debo hacer? Jóvenes, si usted me pregunta, pastor, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Yo le diría: solamente cree en Jesucristo. Solamente cree en Jesucristo. No puedes hacer nada. No hay nada que puedas hacer para recibir el perdón de Dios. Ya todo fue hecho en la cruz. Cuando Jesucristo dijo: consumado es, Él estaba diciendo: el precio está pagado. Ahora solamente tienes que creerlo y caminar por fe. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Y él le dijo: fíjese, cuando usted llega ahí como ¿qué debo hacer? Como queriendo hacer, él le dice: ok, pues ahí está la ley. Te confronta con la ley. Y en vez de decir: no, por la ley no puedo, él dice: oh, no, sí, por la ley yo, perfecto. La ley dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que dice este joven imprudente: todo eso he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este joven rico tenía mucho dinero, pero por la ley, fíjese cómo por la ley no dio ni un peso. Si usted dio un peso, dio más que él. No dio ni un peso, dice. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico y le dijo: no, thank you. Pero usted mira a ese hombre llamado Zaqueo. Sabía que Jesús iba a pasar por Jericó. Él se sentía indigno. Él sabía que era un hombre ladrón. Sabía que era un hombre rechazado por los religiosos, por los judíos, porque era un cobrador de impuestos. Él solamente quería ver a Jesús. Había escuchado de él y quería, con tan solo verlo de lejos me conformo. Tenía un problema: su estatura. Siempre va a haber algo, hermano, que tenemos que superar si queremos realmente tener un encuentro con Jesús. Permítame. Dice que se subió a un árbol sicomoro. Trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose hoy yo en tu casa. Mire, la casa también es un tipo de nuestro corazón. Cuando Jesús iba a venir al mundo, dice que tocó en un mesón. Era como un hotelito que estaba ahí. Y le dijeron: ya no hay lugar para ti, está muy lleno aquí. Dice que tuvieron que ir y buscaron por ahí y encontraron un pesebre. Es un lugar así que no era muy apropiado, pero ahí nació el Salvador. Es un tipo de nuestros corazones. Hay gente que está llena de avaricia, llena de envidia, llena de cosas. Cristo quiere sanarlo. Cristo viene y quiere nacer en tu corazón. Y tú dices: no hay lugar para ti, Señor. Estoy muy ocupado en muchas cosas.
Mi corazón está lleno de muchas cosas, no hay lugar para ti. Pero quizás hay lugares, hay corazones que no se sienten dignos. Hay mujeres quizás que le han fallado al Señor, que han tenido que vivir cosas, o hombres que, como yo, hicimos cosas que no nos sentíamos merecedores de Cristo. Era un lugar donde decíamos, pues aquí no hay lugar porque huele mal, está esto. Y Jesús dijo, ahí yo voy a nacer. En ese lugar donde quizás para muchos no merecen, en muchos de nosotros que estábamos en esa condición, vino el Mesías. Y ahí vemos a Zaqueo, como el Señor pone su mirada en él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo cambia el corazón cuando llega a Cristo? Un corazón amargado se vuelve un corazón lleno de gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿No le ha tocado decir cuando usted dice, nací de nuevo, soy cristiano? Y a mí me pasó con mi familia. Ay, sí, tú ya se te olvidó cuando andabas de borracho. Ay, sí, tú ya se te olvidó. Se les hace imposible que Jesús haya venido a vivir en la casa de un hombre pecador, que esté viviendo ahora dentro de nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros. Cristo dio todo por ti y por mí. Amén. Amén. Entonces, fíjese, Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor, fíjese el corazón de este hombre, cuando recibe la gracia. Ve que aquel joven por la ley dijo, bye, no dio nada. Pero este por la gracia dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y ahora, ¿Jesús le ha pedido algo? Nada. Ve cómo brota un corazón agradecido cuando Cristo viene por gracia a nuestras vidas. Y cuando sabemos quiénes éramos y quiénes hoy está haciendo Cristo. Si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denle un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Yo no sé si todos ya son nacidos de nuevo, solo Dios sabe. Pero a lo mejor usted todavía quiere que Dios le dé un corazón transformado por la gracia de Él, por su amor, por su misericordia. Para mí, el día que conocí a Jesucristo es el día, para mí no ha habido otro día más importante en mi vida, porque yo llegué completamente derrotado, sintiendo que ya no había esperanza para mí, porque ya había perdido mi familia, había perdido todo por causa de mi mala forma de vivir. Cuando vi que dijeron, quizás haya alguien que ya esté cansado de vivir a su manera y quiera que hoy Jesús entre en su corazón y cambie su vida, solamente ahí donde está, levante su mano. Levante su mano. Y yo la levanté ese día. Levante su mano si usted quiere que Dios haga un cambio en su corazón. No vaya como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer? Reconozca como Zaqueo que no había nada que él pudiera hacer. Señor, no merezco nada, dígale, pero te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me des un corazón nuevo, Señor, que sepa amar y perdonar como tú me has amado y me has perdonado. Señor, cambia mi vida, Señor, ayúdame. Quiero ser un mejor esposo, esposa, dígale, quiero ser una mejor esposa. Quiero ser un mejor cristiano, un hombre que pueda dar testimonio de que Cristo realmente vive en mí. Pero no puedo por mí solo, Señor, cámbiame, Señor, renueva mi mente. Necesito renovar mi forma de pensar. Ya no quiero seguir siendo la misma persona de siempre. Quiero dejar a un lado la avaricia. Si quiero ser una persona también generosa, quiero que seas tú, Señor, dándome de tu gracia cada día. Porque es cierto, Señor, que a veces todavía tengo puesta mi mirada en las cosas de la tierra, cuando tú me has dicho que ponga mi mirada en las cosas de arriba, las que son eternas. Perdóname, Señor Jesús. Te lo pido de todo corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes a mantenerme firme y seguir adelante a pesar de las circunstancias, Señor. Que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Te necesito, Padre.
Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor.